Pues buenas, yo soy Javier Rascón, Roberto Santos, y bueno, los dos somos analistas de malware en Telefónica, trabajamos en el CSIR SCC y bueno, vamos a presentar aquí el análisis que hicimos de un incidente que ocurrió en uno de nuestros clientes. Vamos a empezar primero por explicando un poco pues, bueno, cómo empezó a desarrollarse el incidente, que fueron los primeros indicios que vimos. Vamos a ver un poco el funcionamiento del bicho. Entraremos un poquito en detalle técnico también para los que queráis ese nivel de tecnicismo y terminaremos finalmente con viendo qué utilidad podemos sacarle a este análisis con el que hemos estado trabajando durante meses. Entonces empezamos con los primeros síntomas, con lo primero que ocurrió. Era junio de 2019 y por la tarde llegaron y nos dijeron que en un cliente se había saltado una alerta antivirus y a la vez que muchos equipos habían empezado a reiniciarse. Y bueno, era algo que a lo mejor en principio no tendría por qué estar relacionado. A lo largo del día suelen saltar muchas alertas antivirus, entonces bueno, no tenía por qué tener nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí ciertamente era un poco sospechoso era que, sin que ellos en teoría, porque muchas veces el mismo cliente muchas veces no saben lo que ocurre en su propio sistema, el tema de los reinicios pues a lo mejor podía ser algo de que se estuvieran actualizando los equipos. Y bueno, de repente pues vimos que había aparecido nos mandaron lo primero a lo que tuvimos acceso fue el ejecutable que había saltado, que había detectado una compañía antivirus y bueno, tenía un nombre que resultaba bastante sospechoso, que era swagp.exe. De primera, pues bueno, no parece eso muy legítimo. Además, era muy poco detectado, cosa que bueno, por un lado puede ser buena señal porque puede decir, vale, puede ser que se trate de un falso positivo, pero bueno, el antivirus que lo detectó suele ser de los que te sueles creer normalmente, entonces bueno, hay, pero bueno, en todos lados se pueden equivocar. Pero claro, también podría ser una mala señal de que fuese algo recién salido del horno, que es algo bastante reciente. Entonces, no nos servía eso tampoco para saber muy bien si se trataba de algo bueno o no. Haciendo los primeros análisis estáticos, pues bueno, vimos que tenía baja entropía y bueno, normalmente ya si de golpe, si de primeras llaves que tiene una entropía alta el bicho, pues dices, esto seguramente tenga algo oculto, pero bueno, pueden tener información oculta sin que la entropía esté alta. Robert se puso a analizarlo, lo metimos en nuestra sandbox y de repente vimos que se descargaba un ejecutable desde un dominio que desconocíamos. Dice, vale, pues ya está empezando a pintar mal. Sin embargo, ese ejecutable estaba firmado por Microsoft. Era una firma legítima. Decía un poco, ¿qué está ocurriendo? Una de cal y una de arena. Empezamos a mirar bien el archivo que se descarga y resulta que es una actualización legítima de Microsoft, el KB que veis aquí en esta pantalla. Entonces, en ese momento pensamos, bueno, a lo mejor se trata de alguna herramienta de actualización que ha hecho la gente de IT de la compañía. Entonces, muchas veces lo que hace la mano izquierda no lo sabe la mano derecha y a lo mejor podía tratarse de eso, porque un malware va a descargarse, porque un malware va a estar haciendo una conexión a un dominio desconocido y descargándose una actualización. Entonces, y claro, además, ciertamente esto era bastante ruidoso para ser un malware, porque si esto era el origen de las actualizaciones, no tenía ningún sentido que un malware te estuviera reiniciando el equipo, te estuviera descargando un KB y encima te lo estuviera descargando e instalando. Era bastante sospechoso. Pero bueno, seguimos mirándolo y tenía la pinta de que podría tratarse de un dropper, pero de todas formas no creaba, era un ejecutable que en ningún momento creaba nada de persistencia. Entonces nos parecía también bastante raro. Más adelante, bueno, ya obviamente esto es un spoiler, ya vimos que los atacantes esta persistencia se la habían dado también a través de tareas programadas con kits de post-explotación. Vimos que entonces empezaba a recopilar información del equipo, pues eso, la IP local, nombre de dominio, si la versión del sistema operativo, si estaba conectado a internet a través de NAT o no,
y también vimos que obtenía información de tarjeta gráfica. En primer momento, como bueno, estábamos más centrados en el tema de obtener los IOCs para dárselos al cliente y saber qué era lo que ocurría, no le dimos mucha importancia al tema de la tarjeta gráfica. Pero bueno, ya os imaginaréis por dónde pueden ir los tiros por la tarjeta gráfica. Y esta información finalmente terminaba filtrándola a otro servidor desconocido y dice, vale, esto ya sí que termina de resultarme bastante sospechoso. Y, por ejemplo, una de las cosas que vimos ahí sospechosas al filtrar la información era que, como muchos malware hacen, para no tener un user agent que los pueda identificar de forma inequívoca, pues tenía, a través de la llamada a la API Obtain User Agent String, obtenía el user agent del equipo para llamar menos la atención. Entonces, ya pintaba bastante feo el incidente. Y bueno, seguimos analizando el bicho y vemos que si veía que la versión del sistema operativo era inferior a Windows 7 o a Windows Server 2008 R2, no continuaba la infección. Y esto no tenía mucho sentido, porque de cuando un malware hace feo a un equipo para infectarlo, no terminaba de cuadrarnos mucho esto. Además, comprobaba si la versión de Cris32 DLL era una que el malware esperaba. En caso de que no fuera la versión que a él le gustaba, instalaba el KB que hemos visto al principio y procedía a reiniciar el equipo. Pero aún así seguía descuadrándonos que un malware te esté reiniciando, te esté instalando una actualización y reiniciando el equipo. No tenía mucho sentido. Esto. Y acto seguido, después de realizar esta actualización, descargaba un ejecutable firmado a través de una supuesta compañía, Lizas Limited, firmado con SHA-1 y SHA-256. Y esta era una firma que ciertamente se la tragaba el sistema operativo, la daba por válido. Un compañero nuestro del CSIR se encargó de ponerse en contacto ya no sé si fue con Microsoft o con quién, para que esa firma al final dejara de estar activa y quedase rechazada. Con el tiempo ya, y bueno, trabajando con otros compañeros también de Telefónica, vimos que la razón para actualizar, para instalar esta actualización era que librerías antiguas de Cris32 DLL no tienen soporte para SHA-256. Entonces, esta era la razón, pero bueno, esto tardamos bastante tiempo en averiguarlo. Y vimos que, bueno, dentro de lo que cabía tenía sentido hacer tanto ruido que, bueno, nunca suele ser bueno liarla tanto. Y después de descargar este ejecutable que estaba firmado, terminaba creando un servicio con este ejecutable que era descargado. Entonces, a ver, ya obviamente ya sabíamos que era malo, pero bueno, teníamos que seguir viendo por dónde iban los tiros y qué era lo que querían los atacantes. Entonces vamos a pasar ahora a ver un poco más el funcionamiento del bicho. Un ejecutable que los malos han encargado de pillarse una firma para que el sistema operativo se lo trague, no va a ser un ejecutable al uso. Vimos que ciertamente se trataba de un driver. Como podemos ver aquí en PStudio, el valor subsystem nos indica que es de tipo native, lo que indicaba que ciertamente se trataba de un driver. Entonces, bueno, ya la cosa pintaba bastante chula y parecía que el análisis nos iba a tirar bastante rato, cosa que, bueno, al final terminamos estando aquí. De nuevo, otra vez, estos atacantes se ve que no querían llamar mucho la atención con temas de entropía y tenía un doble estaba empaquetado doblemente. Hacía un primer desempaquetado, generaba un código ejecutable, que ese código ejecutable desempaquetaba otra sección, pero el primer código desempaquetado interactuaba con el segundo, cosa que nos pareció, bueno, bastante guay. A nosotros nos fastidiaba un poco porque con eso ciertamente consigues que tú no puedas pasar de todo el proceso de desempaquetado y trabajar con el último ejecutable que está desempaquetado, sino que tú tienes que ir llevando el desempaquetado paso a paso. Entonces, en este sentido, la verdad que los atacantes se lo habían currado bastante. Y además, al ejecutarse este driver, comprobaba si había sido, al ejecutarse al inicio del ejecutable, comprobaba si estaba instalado para ejecutarse al arranque. En caso de no estar así, se borraba el ejecutable y se borraba el servicio y se copiaba
con otro nombre diferente y con un servicio con ese mismo nombre, y esta vez sí se ponía para que se ejecutase al arrancarse el servicio. Lo que explica. Aquí, bueno, antes de proseguir más con el análisis del bicho, es importante que tengamos un poco en cuenta cómo los atacantes cómo organizaron esta infección, para que comprendáis un poco más cómo va. Entonces, bueno, este era el primer ejecutable que detectó el antivirus, instalaba el driver que, bueno, esta es la división de aquí abajo, es el modo kernel. Era el driver que se encargaba de ocultar las acciones de los atacantes y, aparte, que bueno, esto ya lo explicará Robert un poco más en detalle, lanzaba, infectaba otros procesos que eran los que iban a estar llevando a cabo las acciones maliciosas. El driver solamente se iba a encargar de ocultar el funcionamiento del otro proceso. Sin embargo, pues tiene que haber una comunicación entre ellos, entre los procesos que están en el modo usuario y en el modo kernel. Y esto lo vamos a ver un poquito más a continuación. Entonces, para esta comunicación, terminamos viendo que posiblemente se tratase del rootkit Netcurs, por ciertos indicadores que vimos, análisis que vimos que había, pues, todavía de 2012, tenían bastantes similitudes con lo que veíamos aquí, y anteriormente Netcurs estas comunicaciones con los otros procesos los realizaba a través de IOCTLS, pero en este caso se hace a través del registro, a través de ciertos comandos. Entonces, cuando los procesos del atacante querían comunicarse con el driver, tenían que cumplir ciertos requisitos para que el driver se pusiese a escuchar a estos procesos. Tenía que ser una clave que estuviera en HKLM System, el valor debía ser el thread ID del mismo hilo que estaba escribiendo, y además tenía que escribir un registro del tipo binary, y el tamaño de la información que había guardado en este valor debía ser de al menos de 4 bytes. Y cuando los procesos del atacante se comunicaban con el driver, hacían como que escribían en el registro, pero ya era el driver que se encargaba, y bueno, esto ahora no lo explicará mejor Roberto. El driver obtenía esa orden de escritura en el registro y leía esa información, pero no llegaba nunca a escribirse en el registro esta información. De ahí lo de la simulación de la escritura. Entonces, bueno, algunos comandos también, los comandos eran o para darle órdenes, porque eran a lo mejor los procesos que estaban en el nivel de usuario eran los que estaban comunicándose con los atacantes. Entonces, de alguna manera tenían que darle instrucciones al rootkit para llevar a cabo las diferentes opciones que da, que ahora veremos unas cuantas adelante. Entonces, estos comandos podían darle órdenes al rootkit o podían solicitarle también información. En ese caso, vemos aquí como, por ejemplo, LSAS, en este caso LSAS, que este proceso tiene el thread del proceso que se está comunicando con los atacantes. En este caso, el thread ID es 6300, por eso está escribiendo ahí. Y el driver le está respondiendo a través del valor O 6300. El O suponemos que posiblemente venga de output. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un comando de cómo son los comandos que escribían los atacantes. Vemos que los primeros 4 bytes son el comando que le indica qué es lo que tiene que hacer, y los siguientes bytes que se encuentran a continuación son los parámetros que recibe ese comando en caso de recibirlo. Aquí tenemos un extracto de todos los comandos que hay. Bueno, este análisis lo tenemos subido en ElevenPaths. Tenemos un análisis completo de bastantes páginas para quien tenga más curiosidad y quiera ver todos los comandos. Entonces, vemos como hay diferentes tipos de órdenes que puede recibir el rootkit. Entre ellas, pues, es, por ejemplo, bueno, el rootkit, ahora lo vamos a ver adelante, tiene ciertas listas negras de procesos
legítimos que podrían detectarlo. Entonces, tiene bastantes comandos para añadir elementos a esas listas, para actualizarlas, para actualizarse el propio rootkit, para infectar otros procesos. Todos estos comandos, como os digo, están detallados en el informe que tenemos colgado. Y bueno, ciertamente como cualquier ejecutable, como cualquier persona que ha programado un programa, muchas veces tienes que guardar información en el equipo. Entonces, el rootkit, en lugar de guardarlo en un archivo, también estaban utilizando el propio registro para guardar la información que necesitaban. Esta información, bueno, por suerte para ellos, ellos se lo curraron y utilizaban AES para proteger esta información, que dijimos, bueno, por lo menos son unos atacantes decentes, que no es como muchas veces que te encuentras la información en claro y dices, por favor, quiero enfrentarme a alguien que tenga un poquito más de nivel. Entonces esta gente sí se lo curraba un poquito más. Y guardaban la información en la misma clave de registro del propio servicio. Ahora vamos a ver un caso de cómo guardaban la información. El tipo de información que podían guardar era de diferentes tipos. Podían ser binarios, por ejemplo, en la clave, en el valor S01, guardaban, por ejemplo, el propio binario del rootkit, o en el valor S02, la DLL inyectada, pero toda esta información cifrada en el registro. También guardaban información sobre la instalación del propio rootkit, que bueno, para nosotros era bastante interesante porque nos permitió hacer un timeline de cuándo fue el ataque, cuándo fue la infección inicial. Además, un dato que nos pareció bastante curioso: cada vez que se iniciaba la máquina y se ejecutaba este driver, se incrementaba en 1 el número que se guardaba en el valor S08. Entonces, esto nos da... Esto, y con más información que vimos un poquito más adelante en el análisis, nos lleva a pensar que posiblemente se estuviera utilizando algo de malware as a service. Pero bueno, esto está todavía por confirmar, tenemos que seguir investigándolo. Además, se guardaba información sobre valores de registro que el propio rootkit protege, o listas negras para que este rootkit funcionara como un antivirus. Entonces, en estas listas negras se guardaban, pues, como ve aquí, tantos nombres de proceso, textos que aparecían en las firmas de los ejecutables, textos que aparecían en el campo version, o los nombres del archivo de esos ejecutables que los atacantes no quieren que terminen de ejecutarse. Ahora Robert nos explicará un poquito más en profundidad cómo se protege el rootkit ante este tipo de programa y cómo funciona como un antivirus. Los numeritos que vemos aquí es la comparativa de que creo que fue en torno a 2012, cuando eran los análisis más recientes que teníamos sobre Netcurs, aunque bueno, hace unos meses salió un analista de Kaspersky, hizo un análisis también bastante también de un bicho, vamos, del mismo bicho que nosotros, pero el análisis en profundidad llevamos bastante tiempo sin verlo. Entonces, por eso también consideramos interesante el análisis de esta muestra. Y en 2012 vimos que esta entrada de registro, por ejemplo, la de los nombres de procesos que son sospechosos para el malware, era de 137. Y lo que pudimos nosotros recuperar a través de un forense, que ahora lo vamos a enseñar, vimos que los atacantes habían pasado ya a más de 700 nombres de ficheros que eran sospechosos. Lo mismo con los textos de las firmas, que de solamente 33 han pasado a más de 50. Y además han añadido el recurso version que se encuentra en los ejecutables, porque se ve que no le era suficiente el estar comprobando los nombres de procesos o los textos de las firmas, que además decidieron meter nuevas comprobaciones para que no se les pasara ningún tipo de ejecutable benigno que le fuera a detectar a ellos. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso real de infección de coronavirus. Perdón. Ya sabéis que en Telefónica, todo el mundo lo sabe, que en Telefónica tenemos un infectado, así que perdona, se nos... Y bueno, estuvimos trabajando mano a mano con los compañeros de forense que estaban
que estuvieron analizando uno de los equipos infectados y nos consiguieron recuperar estos valores del registro. Ciertamente pudimos recuperarlo porque como era fue un análisis de un equipo que estaba muerto, el rootkit no estaba protegiéndolo. Entonces, podemos ver cómo esta es la propia entrada, era esta concretamente, la entrada la clave de registro del servicio, en la que además de guardarse la propia ruta del binario en sí e información de, por ejemplo, de cuándo tiene que arrancarse, o información que necesita el propio binario para, por ejemplo, aquí esta es la de cuando arranca. Guardaba además la entrada de registro, los valores de registro que os he comentado antes, de S01, S02, S03, donde guarda toda la información que él necesita. Y esto ciertamente nos fue bastante útil a la hora de darle información a los compañeros de forense. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos una lista completa de todos los nombres de procesos que los atacantes han estado metiendo durante todos estos años, porque, bueno, no lo he dicho antes, pero Netcurs es una de las botnets más antiguas, es bastante persistente y además es una de las más extendidas que existe a día de hoy. Entonces podemos ver cómo el curro que se han ido pegando esta gente con los nombres con la cantidad de nombres de sistemas que detectan. Que bueno, ellos mismos incluso ahí guardaban comentarios de los propios antivirus que ellos ejecutaban y comprobaban pues cuáles eran los nombres de los archivos, y pues aquí encontraremos un montón de no se limitan no se limitan al nombre del proceso del propio antivirus, sino que esta gente ha analizado el funcionamiento interno de todos los antivirus para ver todos los ejecutables que utilizan, porque es que no se dejan ni uno. Y aquí vemos la cantidad ingente de nombres de procesos que esta gente ha estado currándose para que no se les salte ni uno. Igualmente con los textos de las firmas, que a muchos os sonarán algunas de ellas, y además los textos que se ven en el propio recurso de version. Y bueno, ya os voy a dejar con Robert para que explique un poco más en profundidad el bicho. Vale, bueno, yo voy a comentar un poco las técnicas de ocultación y ocultación-protección que hemos encontrado en el rootkit, que al final es en el elemento en el que hemos centrado nuestro análisis, porque pensábamos al final que era el más importante. Bueno, las técnicas, al final lo más curioso de mirar de un rootkit, y al final por lo que se define un rootkit, es por la ocultación. Es decir, básicamente un rootkit va a proveer ocultación a él mismo y a otros elementos del sistema. Entonces hemos clasificado estas técnicas de ocultación en 4 tipos. La primera sería... ¿Cómo funciona? La primera sería la ocultación que se utiliza por el registro. Javi ya ha comentado un poco sobre ella. El registro se utiliza para enviar comandos y además también oculta ciertas partes del registro. Ahora vamos a ver. También oculta ciertos procesos del propio rootkit, tanto procesos del rootkit como procesos en modo usuario que se mantienen. También tenemos evasión contra herramientas de análisis o herramientas anti-malware, y luego también, si nos da tiempo, hablamos de alguna de las inyecciones que hemos visto. Bueno, lo primero que vamos a decir son unos conceptos previos que ayudan a seguir las diapos. El rootkit mantiene una lista de procesos protegidos y básicamente esta lista es una lista de Process ID o Thread ID, es decir, lista de identificadores de procesos o de hilos en los que el rootkit confía, es decir, son parte del ataque. Entonces los tiene guardados en una lista. Luego mantiene varios procesos en modo usuario, pero hay uno que lo llamamos el proceso cómplice porque es el primero que se spawnea en modo usuario, y no vamos a entrar en detalle qué hace el proceso cómplice, pero simplemente saber que hay un elemento en modo usuario que es parte del ataque también. Sería simplemente eso. Y luego funciones de callback, ¿vale? Son funciones de callback a nivel de kernel, y al final, bueno, entenderlas no es complicado porque para cualquiera que haya programado, al final la filosofía es la misma. Tenemos una función que registramos en el kernel,
y lo que va a hacer es esperar por algún evento que ocurra, como podría ser, por ejemplo, pues yo que sé, una creación de archivo, una creación de proceso, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a registrar una función de callback que tiene que implementar una interfaz, como por ejemplo pues sería esta que ponemos aquí, que es la del registro. Entonces, cuando registramos esta función de callback y que implementa esta interfaz, vamos a quedarnos esperando por algún evento, y cuando este evento ocurra, no solo se nos va a llamar a la función de callback, sino que la función de callback intercepta la llamada entre lo que sería el modo usuario y el modo kernel, se pone entre medias y entonces puede modificarla a su gusto. Entonces me ha parecido, bueno, para seguirlas, esta interfaz que tenemos aquí es la que tiene que implementar las funciones que se registran mediante cmregister callback, que son las llamadas que interceptan el registro. El primero de los parámetros, el callback context. Este no es muy necesario para entender la diapo, pero es un parámetro que enviamos cuando registramos la función de callback y que se envía siempre que se llama a la función de callback, ¿vale? Pero bueno, no es muy importante. Los importantes realmente son el argumento 1 y el argumento 2, ¿vale? El argumento 1, cuando nos llamen, nos va a decir qué operación se está realizando, ¿vale? Por ejemplo, pues un create value en el registro o un delete key, etcétera. Y luego el argumento 2 va a estar dado por lo que nos dice el argumento 1, es decir, nos va a dar nuevas informaciones exactas sobre la operación que se ha producido. Y lo importante y lo curioso de este argumento 2 es que normalmente va a identificar la ruta donde se está haciendo la clave valor, donde se está creando este callback. ¿Por qué utilizan funciones de callback? Pues bueno, al final yo creo que es bastante inteligente porque son funciones legítimas del sistema, así que muchas de ellas, por no decir todas, están documentadas y al final no estamos modificando el sistema, es decir, no estamos haciendo nada raro, así que muchas protecciones no van a aplicar, como por ejemplo Password 64, no estamos parcheando nada y estamos consiguiendo, los atacantes están consiguiendo el objetivo. Entonces, por ejemplo, la primera de las técnicas de protección que vamos a ver es la técnica de protección contra el registro. Entonces, ¿cómo funciona? Pues como decía antes, se utiliza la función de la API, cmregister callback. CM está referida al Content Manager, que es como llama Windows al registro, con lo cual cmregister callback lo que va a hacer es registrar un callback sobre el registro de Windows. Va a interceptar todas las llamadas que se hagan sobre el registro de Windows. ¿Y qué nos va a proveer este callback cuando lo pongamos? Pues cuando lo ponen los atacantes, lo que le va a dar es lo han implementado para que dé protección de claves de registro y también les va a habilitar a la recepción de comandos, es decir, son como dos partes del mismo callback. Vale. Aquí tenemos un fragmento de cómo protegen ellos las claves de registro que quieren proteger. Por ejemplo, una de las que quieren proteger es en la que se instala su servicio, ¿vale? Es básicamente para que no podamos leer, no podamos escribir, no podamos identificar dónde está el componente malicioso en el equipo. Entonces, lo primero que hacen es mirar si el hilo que está intentando acceder al registro está dentro de los hilos infectados. Si está dentro de los infectados, se va a ir por la línea verde, es decir, no se va a filtrar la operación. Si no está dentro de los hilos infectados, ahora el rootkit lo que va a hacer es mirar si tiene que filtrar la operación, y ahora con el argumento 1 que comentábamos antes, que lo que va a mirar es la operación que está haciendo. En este caso lo que está mirando es si está haciendo un delete key o un set value. No son las únicas operaciones que el rootkit filtra, pero bueno, son las que nos cabían en la diapo. Entonces, en caso de que sea alguna de las operaciones que él quiere proteger, lo siguiente que va a mirar en esta parte sería ver, utilizando el argumento 2, que identifica la clave o valor, donde se está haciendo es mirar si donde está intentando escribir es lo que quiere proteger él. Y entonces, si pasan todas estas cosas, lo que va a hacer es va a devolver un error. Y es así de sencillo, no tiene mucho más. Entonces, ¿en qué se traduciría en un caso real, en el mundo real esto? Pues, por ejemplo, una de las cosas que también se protegen es leer la clave que estábamos diciendo antes, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a intentar mirar, por ejemplo, todos los servicios en Windows se guardan en esta ruta
registro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vayamos a mirar el registro la clave de registro donde se guarda el servicio malicioso, que lo hemos llamado marronero, pues nos va a dar un error, va a decir que no se puede, básicamente acceso denegado. Nosotros desde modo usuario no vamos a saber qué está pasando. Vale, otra de las técnicas de protección que hemos encontrado ha sido la protección sobre los propios procesos de rootkit. En este caso vamos a utilizar OverRegister Callback, al igual que antes de MRegister Callback, que era una protección sobre el registro. En este caso es bastante claro, OV sería sobre objetos. Y ya no solo sobre objetos, sino que a esta función se le va a pasar un parámetro que va a decir sobre la creación de handlers de objetos, ¿vale? Entre estos objetos encontramos procesos y hilos. Entonces, lo primero que se va a hacer, se va a mirar si estos objetos son un proceso o un hilo. Y cuando estamos interceptando la creación de handlers, al final, el handler es importante porque es el paso, obtener un handler es el paso previo a cualquier operación que hagamos sobre objetos. Y este handler define tanto el objeto al que queremos acceder como los permisos que tiene, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el rootkit es bastante sencillo. Va a mirar si un proceso no protegido va a intentar hacer operaciones sobre un proceso protegido. Si es así, lo que va a hacer es aplicar una májara a los permisos que pedimos. Y ya está, lo que va a hacer es va a quitar los que no quiere que tengamos. Por ejemplo, si nosotros pedimos abrir un proceso en el que podamos crear un hilo y terminarlo, pues nos va a devolver un handler, pero nos va a devolver un handler sin esos permisos. Esto es un poco extraño porque nosotros normalmente el funcionamiento habitual en Windows sería, si nosotros pedimos permisos pero no nos los va a dar, pues normalmente nos devuelve un error, no nos devuelve un hello downgradeado. Bueno, se impide los procesos. Vale, la siguiente de las técnicas de protección va un poco con las blacklists de las que hablaba Javi. Entonces, sería un poco muy similar. Al final vamos a utilizar otra función de callback para interceptar mapeado de nuevos binarios en memoria, ¿vale? Entonces, una vez hemos interceptado esta creación de nuevos binarios en memoria, vamos a comprobar las propiedades de este binario contra las blacklists de las que hablaba Javi, S03, S04 y S05, que eran pues el nombre de archivo, el campo version y la firma. Entonces, una vez se ha comprobado esto, el rootkit toma una decisión sobre si va a parchear el archivo o no. Es decir, si ha macheado contra alguna de las blacklists, o sea, si no ha macheado contra alguna de las blacklists, pues no se hace nada, el binario se ejecuta de manera normal. Si ha macheado contra alguna de las blacklists, vamos a intentar, se va a parchear el binario y luego se va a dejar ejecutar normalmente, pero le han cambiado el entry point, ¿no? O sea, otro entry point ahí que no pasa nada si ejecuta bien. Entonces, tenemos dos callbacks que funcionan utilizando este funcionamiento. El primero sería el que va a estar mirando sobre los procesos en modo usuario, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo primero que se hace es utilizar KStack Attach Process, que de manera muy sencilla es casi como si el rootkit de modo kernel estuviera ejecutando como el mismo proceso que se está intentando mapear, y lo importante de esto es que ya tiene acceso a su memoria. Y una vez tiene acceso a su memoria, si aquí hay alguna persona que se dedica a reversing, ya lo habrá visto claro que ahí está accediendo al entry point, y aquí en la última línea lo modifica, ¿vale? ¿Cómo lo modifica? Le mete un ret. Entonces, al final, el archivo ejecuta, pero lo primero que ejecuta es una ejecución ret, un return, y pues el archivo ejecuta, pero solo ejecuta una instrucción que es un return. Entonces, bueno, sobre PSS Create Process Notify Routine X, que es la función que se utiliza para llevar a cabo esta técnica de ataque, estaba leyendo el otro día un libro de poesía y bueno, pues leí esta parte que decía que muchos drivers y componentes del sistema pueden registrar funciones de notificación sobre procesos como son PSS Create Process Notify. Es decir, aquí está diciendo que, bueno, que podemos interceptar la creación de binarios con esta función, como estábamos diciendo. Hasta aquí va bien. Luego decía que estas funciones además permiten deshabilitar o bloquear la creación de procesos, ¿vale? Sí, por aquí sigue bien. Lo gracioso viene aquí cuando nos dicen que esto provee a los fabricantes de soluciones anti-malware una manera de añadir mejoras de seguridad
al sistema operativo, ya sea mediante blacklist de hashes u otras técnicas. Bueno, pues igual que lo pueden utilizar las soluciones anti-malware, pues ya vemos cómo también lo utiliza el malware para hacer la inversa. Y bueno, esto no lo leí en un libro de poesía, lo leí en Windows Internals. Y bueno, a ver, es un libro brutal, no pretendo meterme con él, pero me hizo gracia leerlo. Y bueno, esta lo voy a pasar un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente es la misma técnica de protección, pero aplicada a modo kernel, ¿vale? En vez de utilizar la función de callback que utilizamos anteriormente, utilizamos PSSload Image Notify RoutineX. En vez de utilizar las funciones para gestionar memoria en modo usuario, vamos a utilizar las del kernel. No utilizamos KStack Attach Process porque no tendría sentido, es decir, ya tenemos acceso a la memoria del modo kernel para blacklistear elementos del kernel, pero al final hacemos lo mismo, ¿vale? Se le modifica el entry point, se le devuelve un error y un return, ¿vale? Muy rápido, para que se entienda mucho mejor, esto es como si fuera el código de nuestro antivirus que se quiere ejecutar, y cuando lo ve el rootkit y machea alguna de las blacklists, pues lo que le hace es meterle esto, ¿vale? Esto no compila, no intentéis compilarlo, que no. Es solo un ejemplo. Vale, y para finalizar, bueno, hemos querido hablar de algunas de las inyecciones que hemos visto, y por eso comentamos antes el proceso cómplice en modo usuario. Entonces, bueno, no vamos a explicar para qué es el proceso cómplice, pero básicamente, dependiendo del sistema operativo, de la versión del sistema operativo, se utiliza o services.es o lsas.exe, ¿vale? Entonces, lo que le quieren inyectar a services o a lsas está dentro de un buffer que está soreado y que oculta el código que ellos quieren inyectar. ¿Y cómo inyectan? Pues es sorprendente lo sencillo que es, porque es casi igual que una inyección que podríamos hacer fácil en modo usuario. Lo único que utilizamos, como decíamos antes, KStack Attach Process, casi a todos los efectos se está ejecutando como si fuera el proceso legítimo, y simplemente pues le creamos un hilo nuevo con el chorro que le queremos enganchar y ya estaría. Y bueno, esta es otra de las inyecciones que se le hacen, porque hay en ocasiones en las que aún el proceso en modo usuario no está creado cuando está corriendo el rootkit. Entonces lo que va a hacer es con la misma función de callback que veíamos antes en la protección de procesos en modo usuario, lo que va a hacer va a estar preguntando todo el rato si existe un proceso que se llama lsas o existe un proceso que se llama services. Entonces está todo el rato. En cuanto lo encuentra, lo que hace es se atachea a él, le reserva un nuevo buffer, le mete el chorro que le quiere inyectar, guarda el entry point legítimo, y luego lo que hace es que le mete una shellcode en el entry point original, que simplemente salta al ilegítimo. Entonces, cuando esto ya lo deja ejecutar en modo usuario, pues lo primero que se ejecuta es esta shellcode salta al código malicioso, y luego ya una vez haya hecho el código malicioso lo que tenga que hacer, pues puede volver al estado original y ejecutar el malware, o sea, el proceso legítimo como fuera. Vale. Bueno, lo que sí que hemos querido meter aquí es una parte de remediación, porque bueno, a ver, esto al final es un código que se está ejecutando en modo kernel, y queríamos comentar un poco los problemas que podemos tener para deshacernos de una infección de este tipo. Entonces, bueno, hemos representado aquí a Necurs, gracias al coronavirus, porque he encontrado un montón de imágenes de virus en internet, así que he elegido esta. Y bueno, le hemos representado aquí un poquito qué problemas podemos encontrarnos para deshacernos de un malware de este tipo. El primero de los problemas es que el compromiso se produce en ring 0, en kernel. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer en modo usuario van a ser absurdas, o sea, no van a aplicar. Los equipos funcionan con normalidad. En nuestro caso, se pusieron a reiniciarse, pero entiendo que no van por ahí reiniciando parques enteros. O sea, en otro ataque no creo que lo vuelvan a hacer. Entonces no tendríamos por qué enterarnos de que ni tan siquiera de que tenemos un código malicioso corriendo.
Si intentamos parar el servicio, por lo que sea, identificamos cuál es el servicio, que ya os digo que no es muy sencillo. Cuando vamos a intentar pararlo no funciona más, básicamente porque no podemos leer la clave de registro. Tampoco vamos a poder parar el proceso si lo identificamos. No podemos borrar el archivo, el binario que está en disco, y no podemos ejecutar herramientas anti-malware también, como hemos visto. Si a alguien se le ocurriría cargar en modo seguro, pues no va tampoco. Ya os digo que lo carga. Bueno, al final no podemos hacer nada. Entonces, nosotros cuando estuvimos pensando en la remediación de esto, y pues durante mucho tiempo nos sentimos un poco así, mirábamos el ordenador, llorábamos un poco fuerte, pero al final se nos ocurrió una cosilla, y bueno, la solución nos la dio un amigo nuestro que se llama Dimitri. Мало людей, очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Очень мало народу, да. Очень. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы кричите-то? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет-то? Vale. Bueno, se nos ocurrió que podíamos utilizar los comandos que ellos mismos habían picado para intentar remediar el rootkit, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es hacernos pasar por un proceso infectado. Entonces, ¿por qué hicimos esto al final? Porque nos parecía tan absurdo que funcionara que no lo probamos hasta el final, ¿vale? Pero la verdad es que si vemos el callback que controla el registro, que ya os dije que controlaba tanto la protección de claves del registro, que son parte de la infección, como el manejo de comandos, lo que vemos es que esta parte derecha, que es la que controla la protección de los comandos, sí que tiene la protección de que estamos dentro de la lista de procesos infectados, pero la parte que gestiona los comandos no tiene esta protección. Entonces, haciendo un par de cosillas, podemos intentar enviarle comandos y bueno, vamos a hacer una demo de un par de herramientas que hemos desarrollado y cómo podemos desinstalar el rootkit y hacer alguna cosilla más chula. ¿Dónde está mi ratón? Okay. Vale. ¿Se está viendo bien? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Se ve entero, no? Ahora Ok. sí. Sí, perfecto. No, está bien, está bien. Vale. Entonces, bueno, la demo es muy cortita, la verdad. Lo que vamos a hacer es instalar el rootkit. Cuidado, no se infecte nadie. No, pero bueno, no se infecta nadie. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a hacer es, hemos creado un servicio, que bueno, pues como para seguir con el hilo lo hemos llamado marronero, a mí me encanta llamarlos marroneros. Está metido en esta ruta, lo vemos como es de tipo kernel y se va a iniciar como en on demand, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser ejecutar el mismo rootkit que encontramos en el cliente. ¿Vale? Nos ha dado un error porque es muy cuco y nos dice que no se ha podido instalar el servicio. Pero ya os digo que, bueno, si estáis fijándose en la captura del Process Monitor, a ver si se ve bien, está constantemente escribiendo en esta clave de registro, ¿vale?
Y esto significa, bueno, es una de las pocas maneras que tenemos de identificar que tenemos el rootkit corriendo. O sea, es decir, nos ha dicho que no funciona esto y que no lo tenemos, pero sí que está funcionando. Entonces, hemos hecho 2 herramientillas. La primera ayuda a detectar que estamos infectados con el rootkit. Para que os hagáis una idea, antes de que hiciéramos estas herramientas era muy complicado por todas las cosas que hemos dicho antes. Es decir, es casi imposible detectar que tenemos un servicio malicioso instalado, no podemos identificar cuál es, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, utilizando los comandos, una manera desde modo usuario poder detectar esto de una manera rápida y sencilla, ¿vale? Entonces, la primera la hemos llamado Nexist, que básicamente mira si existe Necurs, ¿vale? Esta versión de Necurs. Y bueno, lo primero, lo que hace, la ejecutamos, es súper sencillo, o sea, tampoco es muy complicado. Y lo que nos dice ahí, por ejemplo, nos da información sobre la fecha en la que se ha instalado el rootkit. Esto, si hay algún forense en la sala, pues entiendo que le gustará. El estatus, semiactivo o activo, esto va ya un poco por lo que decía Javi de que tenía una fecha de caducidad el rootkit, entonces dependiendo de si ha pasado o no está activo o semiactivo, el número de ejecuciones y el nombre del servicio, el RXF. Daos cuenta de que nosotros le hemos puesto el nombre marronero, pero él lo ha cambiado directamente. Entonces lo que vamos a hacer es, si vamos al editor del registro, deberíamos encontrar en HK local machine, system, ¿no? Current control set, services. Aquí deberíamos encontrar un servicio que se llama REXXF. Vale. Bueno, si nos damos cuenta, cualquiera de los servicios que tenemos en el sistema tienen que dar información sobre qué están haciendo, ¿vale? Pues si nos vamos a RXF, te dice que no te va a enseñar nada, ¿vale? Vale. Entonces la siguiente de las herramientas que hemos hecho, lo que voy a hacer es intentar quitar el rootkit del sistema. Vale. Nos dice que el rootkit se ha quitado de manera correcta. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, lo primero, os habéis dado cuenta, ya por dónde va la ejecución de la clave de registro, donde se están enviando comandos. Parece que ya nos están enviando comandos y no parece que se vaya a encontrar. Y si volvemos a entrar al registro, tenemos que buscar uno que se llama REXFF, que ya no existe. Con lo cual hemos desinfectado el rootkit del sistema. Vale, y eso ya era casi lo último que teníamos que contar. Vamos a ver si podemos tirarlo para un lado. Vale, y simplemente una conclusión muy rápida. Al final, hemos extraído una lista de comandos completa y actualizada. El problema que teníamos con este ataque, lo que nos encontramos es que cuando detectamos que era Necurs y empezamos a mirar un poco de documentación, o las listas de comandos no estaban actualizadas, cuando estaban completas no estaban actualizadas, o cuando estaban actualizadas eran completamente, no tenían 6 comandos, entonces no nos sirvió. Reversearlo a fondo, sacar todos los comandos, al final nos ha llevado a poder hacer un desarrollo de herramientas. Es decir, por ejemplo, los comandos que hemos utilizado para desinfectar el rootkit no estaban publicados en ningún sitio. Entonces, al final el reversing nos llevó a poder desarrollar herramientas útiles. Y bueno, se ve que se persigue el beneficio económico. Al final, no sé si lo hemos comentado, pero al final toda esta historia era para meter un minero, ¿vale? Lo cual era otra de las cosas que nos parecía un poco absurda. O sea, ¿para qué montas todo este cirio para meter un minero?
Pero claro, luego echando cuentas por el número de equipos y tal, pues al final resulta que los bichos se llevaban 1 millón de euros al año con el minero. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que les salía. Lo más gracioso de esto es que al cliente le hubiera supuesto en pérdidas 3 millones de euros, ¿vale? O sea, ellos estaban minando Monero. Minar Monero no salía a cuentas cuando lo estaban haciendo, pero claro, como la luz la paga el cliente, pues ya está, yo me llevo 1 millón de euros y a ellos les cuesta 3. Perfecto. Y bueno, simplemente decir que en el incidente fue un minero, pero que este Rootkit puede dropear al final lo que quiera. O sea, a lo mejor mañana lo vemos y está dropeando un ransom o está dropeando un bunker. Eso ya no lo sabemos. Y lo último que no hemos puesto aquí, al final, si alguien piensa que la detección de esto, sigue pensando después de todo lo que hemos explicado, que la detección de esto es fácil, el día 0, el día que encontramos este rootkit, lo detectó una compañía antivirus. Esto. Todas las demás se lo tragaban. Y pues ya está, eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta. Lolita, activadme el micro, por favor. Preguntas. Que lógicamente por eso habéis remarcado bien al principio lo de saca la información de la tarjeta gráfica. Exacto. Claro. Preguntas. A ver esas manitas. Tenemos luego el cacharro ese para lavarse las manos, ¿eh? Podéis preguntar sin peligro. Hola. Antes has explicado que No te veo. por aquí. Va. Que el rootkit para infectar coge el proceso del SAS o el services, reserva una zona de memoria dentro, mete su shellcode y hace que el entry point apunte ese shellcode para ejecutarse. Pero si el proceso ya está en ejecución, ¿qué hace? ¿Lo pausa y lo reinicia? Para Sí, disculpa. Es que hemos explicado 2 técnicas, ¿vale? de inyección. La primera es cuando es decir, por ejemplo, es que son en 2 momentos diferentes. Cuando se está produciendo la infección, el equipo está encendido, ¿vale? Entonces el SAS ya está corriendo. Entonces, en la inicialización es cuando cuando se crea un hilo remoto en el SAS. La segunda inyección de la que tú hablas es cuando no existe. No sé si eso responde a tu pregunta o... Sí, más o menos. O sea, que tienen que interceptar el proceso cuando se crea. No, es en el inicio del equipo cuando se intercepta el proceso cuando se crea. Cuando en la primera infección, es decir, cuando llega el dropper y mete el driver, el proceso ya está creado. Entonces, no hace falta que esté preguntando si se está creando un proceso, porque ya está creado. Entonces, se hace la primera inyección. Vale, Bueno, vale. si quieres, de todas formas, si quieres luego, ahora lo hablamos y lo dejamos claro, ¿vale? ¿Más preguntas? Manitas, que se os vea bien. Aquí a la izquierda. Hay un chico allí que quiere preguntar. Joder, no veo. Ah, sí, joder, perdón. Hola, lo primero, enhorabuena por el trabajo, muy interesante. Y lo segundo, lo que veo es que la respuesta ha sido muy quirúrgica para este tipo de infección concreta. Claro, si tuviéramos que ir actuando infección por infección para cada tipo de malware, un desarrollo como este, a mí lo que se me produce es un problema de escala. ¿Hay alguna forma de sacar indicadores de compromiso un poco más genéricos para facilitar la vida a los antivirus? Es decir, entiendo que en general lo que buscan son estrategias mucho más genéricas que utilizar la propia herramienta de este malware en concreto para desactivarlo. ¿Habéis conseguido avanzar algo más en ese estilo o no hay más manera de quitarlo que utilizar sus propios comandos, por así decirlo, para sacarlo? A ver, nosotros cuando nos mandaron el bicho, lo primero que hicimos fue sacar los indicadores de compromiso que le interesaban al cliente. Obviamente no nos pusimos a hacer un reversing completo para eso, y con el tiempo, viendo que se trataba de algo interesante, nos pusimos a profundizar un poco más. No buscamos tampoco decir esta es la única herramienta, pero sí nos pareció bastante curioso que si a nosotros, por ejemplo, que solemos desarrollar nuestras propias herramientas, si llegamos el día de mañana y vemos que el antivirus no lo ha detectado, como ya ocurrió en otras ocasiones, y vemos que los indicadores apuntan a que se trata de una infección por Necurs, al cliente le vamos a poder ofrecer una solución rápida. No es que pretendamos nosotros que esta sea la única forma de arreglarlo, ni
ni de que sea algo universal, pero creemos que es una herramienta bastante útil para algún equipo de respuesta anti-incidentes que se encuentra ante este tipo de infecciones, que si el antivirus no ha conseguido detectarlo, que diga, oye, mira, tenemos estas herramientas que, por cierto, están compartidas libremente en GitHub para que todo el mundo tenga acceso. De todas formas, si puedo añadir algo, el mayor problema de todo esto es que tenían una firma legítima. Y yo creo que por eso es por lo que se lo tragaban todos los antivirus. Y bueno, pues también en mi opinión un poco, para los antivirus va a ser más sencillo, pues eso, lo que decía Javi, un poco de IOCs, blacklistear ese servidor donde se están descargando las muestras, pero si lo tienes instalado, cuidadito. Porque ya hemos visto todo este tipo de cosas, es decir, o sea, es que si el bicho se mete y se ha instalado y como tenga tu antivirus blacklisteado, yo no sé hasta qué punto, o sea, te digo, estuvimos dando vueltas y al final pues le podíamos enviar comandos, pero no sé, bueno, entiendo que una casa de antivirus a lo mejor tiene alguna Si solución. me permitís que me meta, yo creo que el futuro de las infecciones va por lo que estás comentando, Robert. O sea, el antivirus o todos los nuevos productos NG, Machine Learning, van a poder hacer una serie de cosas que van a estar encorsetadas, pero al final el poder paralizar una infección utilizando los propios comandos que se está pasando entre todos los procesos, es cómo lo vas a hacer eso con una herramienta automática. Y como bien dices, una vez ya lo tienes en ring cero, ¿qué vas a hacer para parar eso? Claro, es que el tema es que nosotros, en el caso de Nexis es un poco para decir, bueno, pues mira, para un forense esto está súper guapo, pero el caso de Necure, tú lo que coges es simplemente lo tienes que ejecutar. Entonces, cuando tienes todo el lío encima, lo que haces es que la tiras por una GPO, la tiras en todos los equipos y A tomar fuera. por culo. O sea, yo creo sinceramente que mucho de lo que vamos a hacer en protección, en IR y en remediación tiene mucho que ver con artesanía, más que con automatización, ¿eh? O sea, pero vamos, no sé qué opináis. Esto da para una charla también, ¿eh? Última pregunta. ¿Tenemos alguna? No veo manitas. Pues ala, venga, todos con Dios. Muchas gracias. Esperad un segundo que ahora os van a dar los detalles de ponente, ¿vale?